Y entonces creímos llegado el momento de crear un nuevo proyecto, porque si no hay una cierta refundación de vez en cuando, con nuevos objetivos, o recuperando los antiguos pero renovándolos, pues nos dormimos en los laureles, como dice el refrán. Entonces decidimos un grupo de veteranos, y era una premisa importante, que fuéramos personas que veníamos desde atrás, conocíamos el movimiento asociativo y más o menos creíamos por dónde debería evolucionar este movimiento. Y desde la Asociación Galega, pero abierto a otras personas, se creó la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, que en su propio título definía muy bien lo que se pretendía. La primera palabra, fraternidad, fue elegida a propósito porque buscábamos esa unión solidaria entre personas del camino de distintos lugares, pero con unas ideas muy claras respecto a lo que queríamos defender, que eran básicamente tres líneas maestras. Por una parte, la defensa de los valores de la peregrinación tradicional. En segundo lugar, y tomando el relevo de la Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago, la defensa del patrimonio jacobeo, tanto el material, que teníamos muy claro que había que defenderlo, como en el nuevo espíritu que también se estaba valorando a nivel europeo e internacional sobre el patrimonio, el intangible, el patrimonio inmaterial, que ya no era solo lo construido, lo edificado, lo visible, la naturaleza, los monumentos, sino también los ritos, las tradiciones, todo lo que formaba parte del camino, la literatura, la música, pero que no era tangible. Y en tercer lugar, yo creo que otro eje fundamental de la fraternidad, la hospitalidad. Habíamos visto que con la evolución del camino y la nueva visión que se estaba dando al camino, con una explotación turística cada vez más intensiva, con visiones cortoplacistas, con visiones numéricas basadas en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, el camino podía no solo morir de éxito, sino poner en riesgo un estilo que estaba en su razón de ser histórica, desde hacía más de 1000 años de historia de la peregrinación, y que teníamos que comenzar a defender esos valores, y uno de ellos que consideramos esencial era el de la hospitalidad. Entonces, por una parte, la fraternidad, que desde su inicio contó con miembros de varios países, todos veteranos, personas que llevaban en el movimiento asociativo muchos años, personas de distintos continentes. Teníamos miembros pues, de Asia, de la Asociación de Japón, tenemos miembros de varios países de América, de Argentina, de Brasil, de Puerto Rico, de Colombia, de Estados Unidos, personas de Europa y, por supuesto, de España y de Galicia. Una asociación por vez primera cuyo ámbito de trabajo es todo el mundo, pero por otra parte trabajando con criterios más propios de las asociaciones foráneas, que mantienen muy vivo el entusiasmo porque están muy lejos del recurso, están muy lejos del camino y lo viven con mucha intensidad porque no lo tienen al lado quizás y porque para ellos tiene mucho valor desplazarse aquí de vez en cuando y vivir la experiencia del camino. Entonces queríamos nosotros ser también partícipes, los de aquí, de la experiencia y de la valoración que las personas de asociaciones extranjeras tienen del Camino de Santiago. Y esta dimensión, como decía, tercera, que es un eje en el que estamos trabajando, además, y poniendo toda la carne en el asador, es el de la hospitalidad tradicional. Desde la FIC se ha promovido la creación de una especie de federación o asociación de albergues de hospitalidad tradicional, que tengan muy claros cuáles son las premisas que tienen de trabajo, que no son albergues dentro del panorama turístico, sino que están prestando un servicio completamente distinto, casi todos ellos con voluntarios, muchos de donativo, siempre manteniendo la tradición de los hospitales medievales, de la Edad Moderna, y en los que se acoge al peregrino de una forma distinta a lo que es un negocio turístico. Trato personalizado, información específica en función de la demanda que tiene el peregrino, de información, a poder ser estas cenas comunitarias, estos momentos de presentación entre los peregrinos, de intercambio de experiencias, de intentar cubrir las demandas de la problemática específica de los peregrinos, como pueden ser pues, lesiones, información concreta de alojamiento en las próximas etapas, etc. Más aún, como decíamos antes,
la fraternidad quiere darle una dimensión, un rango a esta hospitalidad tradicional y está desarrollando ahora mismo, en estos momentos, un proyecto que es el de que la hospitalidad tradicional jacobea pueda llegar a ser patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO. Entonces estamos elaborando una memoria que se presentará posiblemente a finales de este año o el año próximo, en la cual ya se lleva trabajando con expertos además en el tema, tanto desde el punto de vista histórico como jurídico, como la propia realidad de la acogida tal como funciona hoy en día, para que la hospitalidad tradicional encuentre un acomodo también legislativo en las diferentes normativas turísticas que hay en las comunidades autónomas españolas y en otros países, porque deberíamos de tener algún tipo de asidero, de formato jurídico para que la hospitalidad quede protegida y respetada de aquí en adelante y que no se vuelva a considerar algo así como una competencia desleal o como algún tipo de problema respecto a lo que son los negocios más de carácter turístico en los cuales también alojan peregrinos, porque creemos que no hay ningún tipo de contraposición entre que funcionen un tipo de acogida y otra. Por otra parte, la fraternidad creo que también trabajó intensamente en otros proyectos que tienen que ver con problemas actuales del Camino de Santiago, en los cuales hay que buscar soluciones y aportar ideas. Para ello, la fraternidad celebró una serie de asambleas a las cuales fue invitado todo el mundo. Hubo 3 seguidas, pero las más importantes fueron las 2 primeras, que fueron la de Villafranca, que fue un acto casi fundacional. La fraternidad se creó en 2014 y el foro de Villafranca se celebró inmediatamente. Y entonces el foro de Villafranca hubo una serie de propuestas, entre las cuales la que tuvo más eco, no fue la única, pero la que tuvo más eco, fue la petición de que se apostara por el peregrinaje de largo recorrido, cuando en los tiempos actuales está sucediendo justo lo contrario. Cada vez el peregrino de media recorre menos kilómetros, muchos ya solo hacen el camino en Galicia y se está vendiendo una idea que consideramos completamente equivocada de que el camino completo es una experiencia de 4 o 5 días, en la cual solo se recorren 100 kilómetros. Básicamente, los 2 caminos que están centrando esta experiencia son sobre todo, y sobre todo por la oferta que realizan las agencias de viajes, Sarria-Santiago, Tui-Santiago. Entonces es el camino de corto recorrido, de experiencia fugaz, que se equipara más al consumo rápido y que no deja gran huella en los que participan de esta experiencia. Y entonces hicimos una campaña que sigue su curso de concienciación, lenta, pero creo que cada día hay más gente que está apoyándola y de acuerdo con ella, para que también la catedral se implicara en esta nueva visión del camino y considerase que para obtener la Compostela era necesario hacer algo más de 100 kilómetros, porque esto de los 100 kilómetros no tiene absolutamente nada que ver con la historia. Antiguamente cada uno hacía el camino desde su casa, la mayor parte de los peregrinos que venían en la Edad Media, en la Edad Moderna, no eran precisamente de corto recorrido, no eran gallegos, eran más bien peregrinos internacionales y de otros sitios de España, pero no específicamente de Galicia. Y de esa forma el camino recuperará la satisfacción de quien se empapa completamente de la experiencia, de la vivencia y de sus valores, que solo se puede conseguir evidentemente con tiempo y recorriendo un espacio mayor. Esta fue una de las demandas que tuvo más impacto quizás, y creo que ahora, después de la pandemia y del COVID, deberíamos seguir reflexionando sobre ella y sobre los modelos que hemos implantado de explotación más cortoplacista, más numérica, como decía, y replantearnos si eso es el camino que queremos, ¿no? Y si seguimos apostando por la cantidad o lo que queremos son personas más implicadas en la experiencia de la peregrinación, que regresen a su casa entusiasmados con lo que han vivido y se conviertan a su vez en difusores, en prescriptores del camino. Y también, por qué no decirlo, pues que aparte de lo que es la hospitalidad tradicional, quien ejerce la experiencia de la acogida de peregrinos desde la hostelería más convencional, pues que se plantee
que los precios también pueden subir si uno ofrece más calidad. Y cuando hablamos de calidad no hablamos solo de servicios, no hablamos de saunas o de pistas de pádel. Hablamos básicamente de un trato personalizado y de una acogida próxima al peregrino en su onda y por parte de personas que saben lo que es el camino, o bien porque lo han vivido también, o bien porque se han formado y saben cuáles son las demandas que tienen los peregrinos. La fraternidad está trabajando con personas muy preparadas, con mucha experiencia, como una especie de foro o banco de ideas, en el cual entre nosotros debatimos la problemática actual, funcionamos un poco casi como una empresa tecnológica, ¿no? Surge un problema y somos personas actualmente de 16 países y hay muchos focos, muchas maneras de enfocar estos problemas, de buscar soluciones, hacemos debates continuamente por internet, y luego, cada año, siempre y cuando sea posible, lo ponemos en común en una especie de foro abierto que pretende ser una especie de termómetro de la actualidad del camino, con logros que se van consiguiendo, con problemas que van surgiendo y que continuamente, una especie de think tank, hay que buscar, pensar y ofrecer soluciones. Y creo que este es el mejor servicio que pueden hacer las asociaciones actualmente.